Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, por el Espíritu. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales, qué bueno es estar con ustedes esta mañana, otra vez listos, agradecidos con esta oportunidad, con este privilegio de que juntos abramos la Escritura, juntos vengamos a los pies del Señor sin ningún temor, porque Él es verdadero, Él es justo, Él es fiel, y cuando nos disponemos y nos ponemos en sus manos y ponemos nuestras vidas en Él y ponemos por obra su palabra, podemos comprobar que su voluntad es buena, perfecta y agradable. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi preciosa y amada esposa, Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas a Esenciales. Ya estamos aquí a través del hogar de la fe y la esperanza y queremos darte la bienvenida y también dar gracias a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Vija Pellar Science, busca a Lucía para un mensaje de amor en tu jardín. Ella tiene todos sus servicios en Facebook y si quieres personalizar un regalo o una camisa, busca a Silvia García en Naps and Crafts, camisas y regalos personalizados. Y gracias a nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por su compromiso, su amor por la verdad, y nos vamos directamente al libro de las revelaciones, la revelación de Jesucristo, el Hijo de Dios, Apocalipsis capítulo 16. Así es, como bien dices, la revelación de Jesucristo en toda su gloria y poder. ¿Quién es Él? Ahora que vamos a estar celebrando Navidad, ¿verdad? Apocalipsis nos está mostrando quién es este Jesucristo, ¿verdad? Quien en Apocalipsis esconde su humanidad y solo muestra su divinidad. El Dios todo hombre, el Dios todo completamente Dios, nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Y bueno, lo que hemos estado viendo ahora en estos días, ¿verdad? Desde que comenzamos ayer, pues es la importancia de entender esta parte de nuestro Dios, nuestro Rey, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿verdad? La importancia de entender el juicio de Dios, la venganza de Dios, la ira de Dios, la justicia de Dios, ¿verdad? Su santidad, su pureza, estas cosas que no podemos dejar de lado, porque sin ellas no tenemos justicia, sin ellas no tenemos santidad, sin ellas no tenemos precisamente lo que es la paz, ¿verdad? La paz que sobrepasa todo entendimiento. Y me gusta mucho esta parte, ponerla, porque vamos a estar hablando en el capítulo 16 acerca de los últimos juicios, justamente estas dos etapas antes de que Jesucristo aparezca en toda su gloria, y son partes demasiado fuertes, ¿verdad? Que la gente, pues que no tiene un entendimiento de estas cosas, le pueden parecer muy duras, sin embargo no lo son. Sin embargo, al entender el sacrificio de Cristo nos damos cuenta que no es así. Y hoy vamos a estar hablando acerca del primer juicio, del primero de los últimos juicios. Ya hubo 7 sellos, ya hubo 7 trompetas. De hecho, estamos en la 7ª trompeta que contiene estos 7 últimas copas. Y en esta primera copa derramada, ¿verdad? El Señor está desde el templo lanzando esta orden de derramar estas últimas copas que vendrán una tras otra, ¿verdad? Como si fuera pues un disparo tras otro, pa, y el Señor va a terminar finalmente regresando y estableciendo su reino de justicia, ¿verdad? Y bueno, lo que vamos a estar viendo es esta copa el día de hoy, la copa que va a juzgar los deseos, los deseos de la carne, ¿verdad? Vamos a estar viendo esta parte, cómo el Señor juzga de esta manera los deseos de la carne de una persona. Sí, así es como Juan nos advierte, ¿verdad? Que no amemos, ¿verdad? Las cosas que están en el mundo. El apóstol Juan en su primera carta dice que no amemos las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque no van a permanecer para siempre. Y aquí vamos a ver cómo llega finalmente este juicio y por qué él hace esa advertencia. No amen las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque dice que las personas que aman las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en ellos. Así es. ¿Por qué? Porque todo esto se va a destruir. Y vamos a ver esta primera copa. Así es, nos vamos a dar cuenta de esto, ¿no? El mundo en el que vivimos
vive para vivir en este sistema hedonista, ¿verdad? De darme todo lo que yo deseo, ¿verdad? El mundo vive pues pensando en esto, en el placer, en que yo esté cómodo. La autosatisfacción. La autosatisfacción, ¿verdad? A cualquier costo. Y no estoy hablando de literalmente ir rápidamente hacia la inmoralidad sexual, sino sencillamente vivir para mí mismo y vivir y disfrutar de todas las cosas interesantes sin Dios, ¿verdad? Hacerlo a mi manera, ¿verdad? No entendiendo que es Dios el que provee cada una de estas cosas, el que provee nuestras vidas, el inventor del gozo, de la felicidad, de todo lo que se disfruta es Dios, no Satanás, ¿verdad? Porque tenemos esta parte en nuestra mente, pensamos que, no, pues es que son bien aburridos ahí los cristianos, ¿verdad? Cuando llegue a Cristo, Cristo me va a quitar todo lo que me divierte. No, Señor, al revés. Es Jesucristo, Dios es el que creó estas cosas. Satanás las corrompe y nos engaña, ¿verdad? Haciéndonos pensar que es como cuando están corruptas es cuando las disfrutamos, pero no es así, no es así. La única manera de ver una vida abundante, el Señor lo prometió, ¿verdad? Es en Cristo, es en su justicia, es en lo que Él ha creado. Y bueno, vamos a estar viendo esto a lo largo de este programa, ¿no? Dice el versículo 1, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles y vayan y derraman sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Y luego dice el siguiente versículo, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, Señor, que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos, de los profetas. Tú también les has dado de beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro decir desde el altar, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Aquí está el texto que vamos a estar viendo y vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con el primer versículo. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y bueno, vimos con este primer versículo, ¿verdad? Lo que estamos viendo es que el Señor finalmente da la orden, ¿verdad? Estamos en el tiempo, en la última parte, antes de la última batalla. El tiempo se acaba, la paciencia, la gracia, la misericordia han sido agotadas. La gente ya tomó una decisión, esta gente, ¿verdad? Y va a tener que lidiar con esa decisión y va a encontrarse con el desengaño final de haber creído la mentira y no la verdad. Y estas copas, como te mencionaba, no son copas como de vino, ni tampoco como jarras, sino son, diríamos, como estos platos de sopa no muy profundos, ¿verdad? Que van a estar, tienen como contenido la venganza de Dios, la ira de Dios, y va a ser vaciada en un momento contra toda injusticia, maldad, rebelión, blasfemia, incredulidad, especialmente con todo desprecio y menosprecio de Jesucristo, ¿verdad? De Dios, de su iglesia, de todo lo bueno, ¿verdad? Entonces este es el día de la ira de Dios, el cual, como lo hemos venido comentando, es inevitable, pero al mismo tiempo es escapable. El Señor nos lo pone ahora porque es posible escapar de Él. En su misericordia te lo está mostrando si lo estás escuchando hoy, para que lo consideres. Claro, este Dios lleno de gracia, lleno de misericordia. Estamos en un tiempo en donde la gracia está abierta y es esta advertencia para poder escapar de esta ira de Dios y de este día que va a ser inevitable. ¿Por qué? Porque si no, Dios no sería justo. Así es, tienes razón. Y fíjate, vamos a ver por qué decimos que es el juicio contra los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Fíjate, el primero dice, derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Pon atención a sobre quién va a estar, sobre aquellos que tomaron esta decisión de no creer la verdad, sino la mentira, de ser leal a otro y no a Dios, ¿verdad? Quien ha estado constantemente a través de ángeles, a través de 2 testigos poderosos, a través de 144,000, a través de todos los santos de la tribulación, llamando al arrepentimiento, ¿verdad? Y este ángel derrama su copa y trae esta úlcera maligna, ¿verdad? La úlcera es la palabra helcos, ¿verdad? Que se refiere a una llaga en la piel, ¿verdad? Pero esta llaga en la piel es mucho más que una pequeña cortadita, ¿verdad? Es por los adjetivos y el dolor que describe, se refiere a algo que afecta
profundamente. Yo he estado, de pronto salen estos videos, ¿verdad? Estas llagas grandes que suceden ahí, ¿verdad? Pero checa, estos dos adjetivos que se usan, son los dos adjetivos que la Biblia usa para maldad, cacos y poneros, ¿verdad? Cacos y poneros. Y cacos implica algo maligno en esencia. Digamos, por ejemplo, una célula cancerosa, ¿verdad? Es tan diminuta, tan pequeña, pero tiene un potencial de destrucción impresionante, ¿verdad? Puede matar a una persona, una de ellas se reproduce y puede terminar con el cuerpo de una persona, ¿verdad? Con su funcionalidad. Sí. Y el poneros, ¿verdad? Se refiere a los efectos, ya lo que serían los síntomas, ¿verdad? Lo que produce, que es precisamente igual, destructivo, corrupto, ¿verdad? Que destruye en gran manera. Sí. Son como llagas supurantes, dolorosas, incurables, que manifiestan un tormento físico sin alivio, ¿verdad? Como ya lo mencioné, sin cura. Sí, es interesante lo que dices, es a quién, tenemos que poner atención a quién, a los que tenían la marca de la bestia, aquellos que se rehusaron a creer, aquellos que fueron incrédulos, aquellos que amaron mucho su vida y que cayeron en este engaño de serás como Dios. Si te fijas, esa es la mentira que más le ha funcionado a Satanás desde el principio. ¿Por qué? Porque te vende que el hacer lo que tú quieres, el tenerte a ti mismo como Dios, te va a dar una satisfacción que ninguna otra cosa te va a dar. Ninguna otra cosa. Entonces, por eso el hombre es tan engañado, da la vuelta y da la espalda a Dios, va tras su propio camino y al final está este resultado. Así es, el Señor con toda claridad dice, el que quiera su vida, la perderá, ¿verdad? ¿Qué dará el hombre si ganara el mundo entero por su alma? ¿Verdad? Si ganara el mundo entero, ¿qué va a dar por su alma? Aunque ganara el mundo entero, y eso es lo que está pasando. Poquitos, aquí ya estamos hablando de quizá meses, quizá días, ¿verdad? Quizá el Señor lo haga en una semana, no sé en cuánto tiempo, pero esto es rápido. Y todo aquello que pensaron haber ganado, ¿verdad? Yo primero mis hijos, primero mi patrimonio, primero mi trabajo, ¿dónde está la marca? Yo voy por ella, yo primero lo mío, ¿verdad? Y el que gane su vida, la perderá. El que no puso atención a las advertencias de Dios, donde está diciéndole, no, primeramente es tu alma, primeramente eres tú, tu eternidad. Pon atención, ¿verdad? Ese es el llamado de la Biblia una y otra vez, ¿verdad? Ahora fíjate, algo que también estamos viendo en esta parte es que solamente el Señor había juzgado la creación, ¿verdad? Había juzgado parcialmente el agua, las plantas, los planetas, el sol, la luna, las estrellas, ¿verdad? Igual, algo importante que debo mencionar es como en Egipto el Señor en sus juicios está juzgando a los ídolos de Egipto, a los dioses falsos de Egipto. En este caso también Dios está juzgando a la creación que el ser humano decidió, ¿verdad? Adorar en lugar del Creador, ¿verdad? Y es lo que ha estado haciendo. Y el Señor está realmente produciendo el cambio climático que la gente tanto teme, ¿verdad? Que en verdad Dios nos llama a ser buenos mayordomos, responsables de cuidar esa tierra, ¿verdad? Pero sin embargo, nosotros no somos los que movemos el cambio climático. El cambio climático lo tiene totalmente en control el Señor, ¿verdad? Porque el arreglo que este mundo quiere hacer para el cambio climático es erradicar la raza humana, quitar libertades, cuando Dios no creó para eso el mundo, lo creó para nuestro gozo. Pero ese es otro tema. El punto es que Dios va a terminar juzgando toda la creación. El tema es que el mundo hace esto porque idolatra la creación en lugar del Creador. Este es mi punto. Y el punto es que el Señor va a comenzar juzgando el ídolo, el último ídolo, ¿verdad? Pero hasta ahora no ha tocado el ídolo más grande. El ídolo más grande del ser humano, ¿sabes cuál es? Sí mismo, su persona, ¿verdad? Esto es algo que el Señor, cuando pone esta úlcera, quita toda capacidad de disfrutar, ¿verdad? En el cuerpo, ¿verdad? Imagínate con esto que pasa, si una espina en una uña enterrada a veces te hace la vida imposible, ¿verdad? Ahora aquí estamos hablando de otra cosa, ¿no? Muchas de las veces tú lo mencionabas, ¿no? La gente dice, no, el problema en este mundo es el autoestima. El problema de este mundo es que la gente no se ama a sí misma, ¿no? Entonces, y tú dices, no es así, sí, mira, por eso se suicida, sí, mira, por eso hay depresión. No, estas tipo de cosas son al contrario, son una sobredosis de amor a mí mismo, ¿verdad? De que no tengo lo que quiero, no soy lo que quisiera ser, no vale la pena vivir. No estoy recibiendo la adoración, no estoy recibiendo lo que yo merezco y lo que yo debería tener.
¿verdad? Entonces suceden estas cosas, son una sobredosis de amor propio. Y si te fijas de dónde vienen todas esas cosas y esa sobredosis de amor propio, de los deseos de los ojos, de que tú comienzas a competir con otras personas que a tu juicio y aparentemente son más felices que tú porque tienen todas esas cosas, cuando no te das cuenta lo miserables que son en realidad. Así es, y lo que estamos dándonos cuenta es precisamente de esto, ¿no? Estamos hablando de que esto nos provoca y nos produce precisamente estos deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida. Siempre son motivaciones egoístas, ególatras. Pero hay una realidad. Dios es el creador del gozo y la satisfacción. Solamente en Dios puedes encontrar esta paz y este gozo. Solamente en Él puedes encontrarte lleno y satisfecho, porque ahí está nuestra identidad. La identidad no está en cuánto yo me amo, la identidad no está en que yo sea el rey del universo. Ese es el mayor engaño, ¿verdad? Por eso es que hay pecado, por eso es que la gente maltrata a otra gente, por eso es que suceden todas estas cosas y a cualquier costo, precisamente esto, ¿no? Un hijo abandonado, un hombre que tiene muchas esposas o muchas mujeres precisamente para autosatisfacerse, o una mujer que quiere deshacerse de sus hijos, ¿verdad? O diferentes cosas. Todo lo que estamos viendo finalmente es una cuestión de egolatría, de a mí mismo, yo soy primero, y esto es lo que está pasando, ¿verdad? Pero tenemos que recordar eso. Dios es el creador de las cosas buenas. Dios es el creador de aquello que se disfruta, ¿verdad? No el pecado, no es Satanás. Fíjate, algunos textos, como por ejemplo Santiago. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre, que creó los lumbreras del celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Así es, Él es el creador de toda cosa buena, sí, ¿verdad? Y nosotros podemos darnos cuenta de eso. Acuérdate, el mensaje de la Biblia es al revés. Niégate a ti mismo. Jesucristo dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Regresando un poquito a lo anterior, este es el mensaje de la Biblia. Es primero los demás, después yo. El mensaje del mundo, ese es el mensaje de Dios. El mensaje del mundo es primero yo y luego los demás, ¿verdad? Pensando en esto, pensando en que el gozo se encuentra en eso, pero Dios dice lo contrario y nos explica en este texto que todo lo bueno, todo lo perfecto desciende de lo alto, y eso es lo que nos quiere enseñar el Señor, ¿verdad? Eclesiastés 3:13. Y sé también que es don de Dios que el hombre coma o beba y disfrute de todos sus afanes. Así es, el disfrutar de algo, el disfrutar de la vida, el verdadero disfrutar de la vida, sí, viene de parte de Dios y es un don de Dios, es un regalo del Señor, ¿verdad? El efímero placer que nos da la carne dura muy poquito y produce esclavitud, muerte y destrucción, ¿verdad? Sí. Y llega el momento en el que ya no hay nada no se disfruta nada, sino es solamente este horrendo y falta de paz y gozo y corrupción. Fíjate. Bueno, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. No te vayas. Estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza, y regresamos con otro texto de Eclesiastés para estar hablando de quién viene todas estas cosas buenas. No te vayas. Estamos de regreso aquí en Esenciales y bueno, el siguiente texto, fíjate, de Eclesiastés, ¿qué nos dice? Además, a quien Dios le concede abundancia y riquezas, también le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes, pues esto es don de Dios. Y como Dios le llena de alegría el corazón, muy poco reflexiona el hombre en cuanto a su vida. Bueno, esta es una contraparte que nos dice, ¿verdad? El hombre piensa: yo tengo que conseguirme mi propio gozo y felicidad, y el gozo y la felicidad la voy a encontrar cuando yo cumpla con todo el egoísmo que tengo, con todo lo que yo, cuando yo pueda obtener todo lo que mis ojos desean, cuando yo pueda obtener todo lo que mi cuerpo desea, cuando yo pueda obtener toda la adoración del mundo, entonces voy a ser feliz. Una vez más, deseos de los ojos, deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Pero no es así. La palabra de Dios nos dice claramente que es Dios el que nos provee todas las cosas buenas. ¿Qué es lo que hace Satanás? Corromper todo lo que Dios hizo bueno y perfecto, torcerlo y utilizarlo para destruir, ¿verdad? Entonces, acuérdate todo lo que tenemos, por ejemplo, inmoralidad, que incluye fornicación, adulterio, práctica de homosexualidad, bestialismo, pedofilia, ¿verdad? Todas estas cosas son una corrupción del amor, ¿verdad? Que Dios creó, de la sexualidad, que Dios
provee en un matrimonio entre un hombre y una mujer. Lo mismo envidia, celos, contiendas, borracheras, ¿verdad? Todas estas son también concentraciones de amor propio, ¿verdad? Y que todo lo que conlleva la naturaleza pecaminosa humana, ¿verdad? Todo este repertorio de maldad es la corrupción, es todo aquello que Dios hizo para nuestro gozo, torcido, corrompido, ¿verdad? O corrupto. Y justamente lo que estamos viendo en este momento de la historia, en este momento futuro que nos está mostrando, es que la maldad, la naturaleza pecaminosa, todo esto de lo que te acabo de decir, está totalmente desenfrenado, está corrupto en su totalidad y sin remedio. La gente está entregada completamente a la egolatría, a adorarse a sí misma, ¿verdad? Eso significa egolatría, ¿verdad? Ego, yo mismo, latría, latreuo, que es adoración, ¿verdad? El hedonismo, ¿verdad? Vivir para satisfacer cualquier de mis instintos, ¿verdad? Y en el camino de desechar todo estorbo. En primer lugar, acabo con mi conciencia y le cambio el nombre, ¿verdad? Y hago que mi conciencia diga que lo malo es bueno y lo bueno es malo, ¿verdad? También puedo atropellar a quien sea, cambio leyes, cambio lo que sea, no me importa la vida de una persona. Si yo quiero satisfacerme, puedo utilizar a una mujer, a un niño, lo que sea, a otro hombre, ¿verdad? El punto es satisfacerme a mí mismo. La gente está concentrada en este asunto, es ya entregada sin ningún freno, ¿verdad? Y lo que está haciendo el Señor en esta copa es arrebatar, ¿verdad? El dueño de la bendición, el verdadero dueño del placer, el verdadero dueño de lo que es bueno, de disfrutar, el que da la capacidad de disfrutar la vida, está poniendo esta llaga maligna para finalmente arrebatarle esto a Satanás y los malvados. Sí, así es como los hombres piensan que el autosatisfacerte, el entregarte totalmente a tus deseos, esa es la verdadera felicidad. Este desenfreno en este tiempo va a ser lo que va a caracterizar a los hombres. Un desenfreno total y absoluto, ¿no? Como dice en Pablo en sus cartas, pierdes totalmente la vergüenza, ¿no? Como el pecado te va haciendo descarado, como pierdes la vergüenza y de pronto ya no te interesa, ¿no? No te interesa que te vean, no te estás ocultando, no nada, simplemente. Y aquí imagínate cómo va a estar eso. Así es, y lo que tú estás viendo, por ejemplo, en nuestros días, todo este asunto del aborto, sí, claro. Todo este asunto de que ya despenalizan lo que es la prostitución, ¿verdad? Todo este asunto de que se está viendo de la pedofilia tiene que ver con esto. Es gente que está arriba, que quiere hacer sus fechorías sin darle cuentas a nadie, ¿verdad? Quiere las leyes a su favor, ¿verdad? Ya no quiere estarse escondiendo, no quiere estar saliendo en las revistas como que hizo algo malo, ¿verdad? Y quiere establecer, fíjate que es algo diabólico, ¿no? Establecer precisamente esto, en el nombre del cuidado, del derecho de la mujer, no, en el nombre de eso lo que está haciendo es precisamente embaraza a una pequeñita o una menor de edad y ya tiene toda la libertad de llevarla a abortar, ¿verdad? Y están todo este tipo de cosas malvadas, como dice la palabra de Dios, que es vergonzoso aún hablar lo que hacen en secreto, pero lo que ellos es precisamente ya no hacerlo en secreto, sino público. Y dejar todas estas cosas detrás. Pon atención, porque lo único que están haciendo con toda esta cuestión de libertad de género y todo eso es precisamente utilizarlo para esconder su maldad, y al final van a desechar todo eso. A ellos no les importa nada, ni las personas, ¿verdad? Lo único que están haciendo es tratar de legalizar, ¿verdad? Algo que Dios literalmente aborrece, ¿verdad? Que es el pecado y la maldad. Pero eso es lo que va a hacer el Señor en este tiempo, ¿verdad? En este tiempo finalmente Él va a decir, ok, dame mi capacidad, porque yo te di, porque yo te creé, porque yo puse en tu cuerpo todos esos nervios y todas esas terminales nerviosas, todo lo que tú eres como ser humano, yo te creé y te creé para mi gloria. Sí, la capacidad de respuesta en cuanto a todas estas cosas Dios las creó, pero no para corrupción. O sea, el enemigo, el adversario es el que se ha encargado de corromper todo eso. Y esto es lo que está diciendo Dios en este momento y declarando, yo te creé para mi gloria, te creé para gozo, te creé para felicidad, pero no en injusticia, no en pecado, no en maldad. Así es de que venga. Y finalmente llega esta maligna, ¿verdad? Supurante, ¿verdad? Esta maligna que juzga el objeto de la adoración más grande, el objeto del cuerpo, de los deseos, de disfrutar
algo. Fíjate, Zacarías menciona este juicio. Esta es la plaga con la que el Señor herirá a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Se les pudrirá la carne en vida, se les pudrirán los ojos en las cuencas y se les pudrirá la lengua en la boca. Ok, es muy fuerte, pero es lo que está hablando, es de lo que de lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Dios va a quitar esta capacidad que Él da, es suya. Y esto es algo que nosotros debemos entender y debemos de tomar en cuenta. No podemos tomar aquellas cosas, bendiciones que Dios nos da para luego usarlas para blasfemarle en cuanto a nuestra manera de vivir, ¿no? Tomar algo que eso es también maldad, que Dios nos da algo para disfrutarlo y nosotros lo tomamos, ¿verdad?, de otra manera, ¿verdad? Todo lo que Dios creó, lo creó bueno. Y eso es algo que debemos de ver. Acuérdate, cualquier pecado, borracheras, todo lo que tú quieras pensar, Dios nos dio esas capacidades no para destruirlas de esa manera. Y lo más precioso es que Jesucristo vino a decirnos y a recordarnos que Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Y cuando tú crees y confías en Jesucristo, el Señor te puede renovar ese entendimiento, puede renovarte la manera de ver la vida y comenzar a disfrutarla de la manera correcta. Él te puede reeducar, ¿verdad? ¿Cuánta mala educación hay, por ejemplo, en la cuestión sexual con respecto a la pornografía, con respecto a todo lo que vemos hoy, pura corrupción? Pero cuando vienes a Cristo, hasta en ese tipo de cosas el Señor te puede reeducar y te puede volver a enseñar. Y esa puede ser una de tus oraciones, ¿verdad? Decirle, Señor, enséñame, ¿verdad? Si tú tienes problemas de homosexualismo, puedes decirle, Señor, enséñame a amar y atesorar, ¿verdad?, lo que tú creaste como entre un hombre y una mujer. Si tú tienes problemas, ¿verdad?, de ser mujeriego o una mujer de ser infiel, ¿verdad?, tú puedes decir lo mismo, Señor, enséñame. Tú vuélveme a reeducar y enséñame lo que tú creaste para el matrimonio, lo que tú pensaste, ¿verdad?, entre un hombre y una mujer para toda la vida. ¿Por qué? Porque el mundo está corrupto y está enfocado en precisamente destruir todo eso, calumniar el matrimonio, ¿verdad?, desacreditarlo, decir que eso es el problema y por eso vivimos así. No, al contrario. Al contrario, solo el Señor y solamente en Él tenemos la manera de regresar a nuestro origen, regresar a nuestra identidad y volver a comenzar a disfrutar las cosas como Dios las hace, con libertad y con un gozo que el pecado jamás te va a dar, un placer que el pecado jamás te va a dar, pero requerimos regresar al Señor. Esta gente dijo no y el Señor dice, ok, ya llegó el momento en que necesitas regresarme esto, ¿verdad? Esta gente se entregó a la mentira, ya no hubo remedio, rechazaron el evangelio, rechazaron toda advertencia tan clara de no adorar a la bestia, de no adorar a su imagen, ¿verdad?, de no ponerse la marca que representa todas estas cosas malvadas que hemos venido diciendo, ¿verdad? Y para este tiempo lo que sucede es que finalmente Dios quita esto de ellos. Sí, no sin antes que algunos de ellos sí aceptaron al Señor. Muchos testigos, mucha advertencia, estos ángeles predicando el evangelio. O sea, Dios nunca va a hacer una cuestión así sin antes venir advirtiendo y advirtiendo. Llegamos a capítulo 16, capítulos de advertencia y de anunciar que hay gracia, hay perdón, pero se requiere arrepentimiento. Así es, porque también acuérdate que hay millones de personas y hay un avivamiento impresionante de gente que cree. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y bueno, pues queremos dejarte con esto en el corazón, ¿verdad? Este es el primero de los juicios, ¿verdad?, que el Señor trae, de los últimos juicios, que es esta llaga pestilente que finalmente recoge toda capacidad de disfrutar la vida. Y creo que es una muy buena oportunidad para que recordemos. Estos son los juicios como la película esta de Scrooge, como la hemos visto, ¿verdad?, los fantasmas de Scrooge, donde el Señor nos está diciendo, no tienes que llegar a este punto. Entonces sería muy bueno que hoy comenzaras agradeciéndole a Dios por cada cosa que tienes y recordar esto, que le pidas a Dios, le pidieras, Señora, ayúdame a descubrir cada mentira que Satanás pone, ¿verdad? Quizás estés en una situación complicadísima en tu matrimonio, ¿verdad? Recuerda, el malvado no es el matrimonio, ¿verdad? El villano no es el matrimonio en sí. Debes de tener cuidado con eso. ¿Qué es lo que ha producido esto? ¿Verdad? Pues que los jóvenes vivan en unión libre, que tengan esta cuestión de que
de que vamos a vivir juntos y luego después si nos llevamos bien nos casamos, o simplemente no nos casemos, ni para qué, si la gente de todos modos se va a divorciar. Cuidado con todo este tipo de cosas que no son sino calumnias, ¿verdad? Calumnias, desacreditar lo bueno que Dios ha hecho. En eso es experto Satanás, ¿verdad? Y para eso muchas cosas, ¿verdad? Puedes ponerte a pensar, no, pues es que yo trabajo mucho, entonces tengo que relajarme, y la manera de relajarme es la marihuana recreacional o el alcohol recreativo, ¿no? 2, 3 copas de vino para relajarme. Cuidado con todas esas cosas. ¿Quieres verdaderamente relajarte, tener paz en tu corazón? Pídele al Señor que te enseñe. Y deja de estar pensando que en la corrupción, porque todas esas cosas son pecaminosas, son malvadas, te van a destruir, son obras de la carne que van a terminar haciéndote pedazos y rompiendo todo lo que está alrededor de ti, ¿verdad? Y eso igual con la parte del adulterio, ¿verdad? La parte de todo lo que tú quieras que tenga que ver con los deseos de la carne, la pornografía, todas estas cosas son corrupción, ¿verdad? Y tú tienes que pedirle al Señor, Señor, desbarata esa mentira delante de mis ojos y en mi corazón, y ayúdame a reconocer, enséñame a reconocer todo lo que es bueno, que viene de ti, todo don perfecto y toda buena dádiva. Sí, así es. Todas estas cosas no son más que pantallas que te hacen pensar, que realmente te relajas, que te escapan de una realidad, pero lo que más necesitas no es escapar de la realidad, sino es venir y conocer al dador de la vida, venir y rendirle tu vida a Jesucristo para que puedas conocer la vida plena y abundante. La vida plena y abundante no consiste solamente en los placeres que te ofrecen todas estas cosas que al final terminan por destruirte. ¿Por qué piensas que hay tantas personas rehabilitándose, ¿verdad? Intentando una rehabilitación, una desintoxicación de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque tú no tienes el control. El diablo siempre te va a decir que tú tienes el control, pero no tienes el control sobre esas cosas. Pero sin embargo, hay un creador que sí puede hacerte libre de que quedes de la esclavitud a la que te someten todas esas cosas. Así es. Y no solamente te dejan en esclavitud, como bien lo dices, tenemos que detenernos en esa palabra destrucción, en esa palabra corrupción, claro, porque son muy graves. El punto es que destruyen por completo, ¿verdad? Avanzan y avanzan. Mira esta gente que estás viendo aquí en Apocalipsis. Es gente que quizá comenzó con una cuestión pequeña, pero finalmente termina en esa parte. Los deseos de tu carne jamás se sacian. Nunca se sacian, porque nunca encuentran satisfacción plena, jamás. Quieren más y avanzan, y la gente se corrompe al punto de hacer maldades terribles, ¿no? Que donde ya no solamente lo vamos a estar viendo, ya no solamente son cuestiones de sexuales, sino tiene que ver con violencia. Mira los juegos de video, cómo cada vez más avanzan a la violencia. Mira nada más la cuestión de las películas, cómo cada vez es minimizar más la vida humana, ¿verdad? Bueno, tú nada más ves ahí cómo se explota una bomba y salen volando cuerpos. Y el héroe pues está corriendo, y tú nada más ves al héroe, pero ¿qué de todas esas? Sabemos que es una película, pero te has puesto a pensar en las familias, te has puesto a pensar que cuando los aplastaron así, a lo mejor les rompieron la cervical y los dejaron paralíticos para toda la vida, etcétera. A lo que me refiero es que cómo a esta visión de los deseos de la carne avanzan y son cada vez más malvados y destructivos, ¿verdad? Pon atención a cuánto ha avanzado todas estas cuestiones en medio de las artes, de todas estas cuestiones, porque así son los deseos de la carne, así comienza, ¿verdad? Aléjate de todas esas cosas, pero no nada más para que dejes un vacío. Deja que el Señor te reeduque en lo que es la verdadera vida, en lo que es la verdadera libertad, el verdadero gozo. Eso es algo que tenemos que hacer. ¿Y cómo te va a reeducar? Pues ven a la palabra de Dios, deja que Él transforme tu entendimiento, conócelo para obedecerlo, ¿verdad? Conócelo para amarlo y para seguir, ¿verdad? Y para que le quites estas armas a Satanás y tú conozcas una vida en abundancia. Si tú estás en alguna adicción, en Cristo hay libertad. Y te pido, te lo digo, estás engañado, estás en una mentira, estás en una terrible trampa que te va a terminar destruyendo. Ahora te invito en este día a que hagas una decisión por Cristo. Quizá no has comenzado ahí. Ahí tienes que comenzar. Tienes que comenzar reconociendo que tus pecados, cada una de esas cosas son maldades que te llevan a la muerte, a la condenación, no nada más a la corrupción en esta vida, sino a la condenación eterna. La paga del pecado es muerte, por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios.
Y la palabra de Dios dice, no tenemos que llegar a este punto. Dice la palabra de Dios que de la manera que está establecido, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y ya lo hemos visto antes, toda injusticia y toda maldad produce ira de parte de Dios. Y tú tienes un tiempo final, un día en el cual Dios va a decir, no solamente en este caso, ¿verdad? Él va a poner una llaga, pero en nuestro tiempo, si no llega este momento, Él puede decir, basta ya, ven acá y vamos a hacer cuentas. Y no tienes que llegar a un punto de permanecer culpable. No tienes que llegar al punto de decir, tengo condenación eterna. No, porque hoy hay camino a la reconciliación. Hoy hay condiciones de paz en Cristo Jesús. Pero sí el Señor te pide que dejes de confiar en ti mismo, dejes de confiar en tu propia prudencia, en tus propios pensamientos, y que tomes una decisión de creer y confiar en Él. Y decir, Señor, dejo de confiar en mi religión, dejo de confiar en mi propia prudencia, dejo de confiar en las mentiras de este mundo, y yo creo que tú eres verdadero, Señor, y creo que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por mí porque yo no podía hacer nada por mí. Creo que en ti hay libertad, creo que en ti hay vida eterna. Señor, hazme una nueva criatura. Creo que resucitaste al tercer día y estás sentado a la derecha del Padre, Señor. Creo en ti, Señor. Creo todas estas cosas, Señor. Señor, hoy dejo de abrazar mi pecado y mi maldad y mis corrupciones. Y hoy vengo a ti, Señor, y te entrego mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta oración acompañada de fe, acompañada de confianza en los méritos de Jesucristo, 3 cosas importantes. Comienza una relación de oración con Él, habla con Él, comienza una relación con su palabra, comienza a leer la Biblia. Y algo más importante, bueno, muy importante, que hace un conjunto con esas 3 cosas, es que vengas a la iglesia de Jesucristo, seas parte del cuerpo de Cristo. Así es de que si tú no tienes una iglesia, nosotros somos Calvario Compañerismo Cristiano, estamos en el 8587 de Memphis, Arlington Road, en Bartlett, Tennessee. ¿Por qué son importantes estas 3 cosas? Porque acabas de tener un nuevo nacimiento, acabas de hacer a Jesucristo el Señor de tu vida y necesitas herramientas para poder caminar en esta nueva vida. La oración, lo que es la lectura de la palabra y lo que es estar congregado dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. Así es, te invitamos a nuestra iglesia. Si no tienes dónde congregarte, estamos ahí una vez más en Bartlett, en el 8587 Memphis, Arlington Road, Bartlett, Tennessee, 38133. Date la oportunidad, porque no es la oportunidad, el beneficio no es meramente para Calvary. Sí será un privilegio recibirte, será un privilegio conocerte, pero el mayor beneficiado vas a ser tú. Así de que te invitamos a venir, toma parte en esto. No hay cosa más importante que tu alma, que tu eternidad, y la manera de aprender está en la Escritura, y Dios ha dejado a su iglesia local. Así es de que te invitamos, si no tienes dónde congregarte, si no te estás congregando, obedece, ven y camina en el Señor. Ahora, si estás en una iglesia donde se está predicando la palabra de Dios, donde estás creciendo, permanece, sé una bendición, y juntos ganemos a Memphis para el Señor, o ganemos el área donde estamos, ¿verdad? Para ir a Jerusalén, Judea, Samaria, lo último de la tierra. Así es de que te invito, Calvary Compañerismo Cristiano. Y gracias a nuestros sponsors. Sí, gracias a Omega Insurance. Recuerda 2 locaciones, 673 de Avon Road, 285 de Getwell Road. Y de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, busca a Lucía para un mensaje de amor en tu jardín. En Facebook está su página, y si quieres personalizar un regalo o una camisa, busca a Silvia García en Naps and Crafts. Gracias, familia Calvary, por su compromiso y sus aportaciones. Así es, te dejamos en buenas nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.